Bienvenidos a la página Reconstruyendo la Educación. Soy el maestro Juan Gualberto Salazar Rosado. Este es el tutorial 32. En él abordamos el tema Técnicas para la evaluación formativa. Iniciamos con un enunciado que tomamos de la profesora emérita Negus Sanmartí. Debemos dejar de entender la evaluación como la actividad que informa sobre el nivel de aprendizaje alcanzado y pasar a concebirla como el proceso que permite conocer reflexivamente, saber qué sé, explicar cómo lo he aprendido y escoger el camino para continuar aprendiendo. Un concepto de evaluación acorde a los tiempos actuales. La aplicación de técnicas en el aula permite al docente profundizar en el desempeño del estudiante y verificar sus habilidades cognitivas y actitudinales. La evaluación del desempeño requiere que el estudiante demuestre sus conocimientos y habilidades con técnicas, actividades, recursos o procedimientos para obtener información sobre el proceso y adaptarse a diferentes situaciones. Presentamos a continuación algunas estrategias para utilizar en el proceso de evaluación formativa. Mapas mentales son representaciones en forma de diagrama, parte de una palabra o concepto central, alrededor del cual se organizan 5 o 10 ideas o palabras, las cuales se pueden convertir en concepto central y seguir agregando ideas o conceptos asociados a él. Permite a los estudiantes aprender términos o hechos, el uso de gráficas, sintetizar e integrar información, una visión global entre los términos y mejorar sus habilidades creativas y de memoria a largo plazo. Al docente le permite evaluar la visión de los estudiantes acerca de un conocimiento o concepto. Puede observar el docente cómo el estudiante establece relaciones y organiza la información asociada con el conocimiento. Estudio de casos. Consiste en el relato de una situación que se llevó a cabo en la realidad, en un contexto semejante al de los estudiantes, y habrá que tomar decisiones. El caso deberá contener información suficiente de hechos, lugares, fechas, etc. La metodología a seguir para la implementación de esta técnica es: se selecciona y plantea un problema. Se buscan alternativas de solución. Se analizan las alternativas, se plantean suposiciones, luego se toman decisiones, se justifica la opción seleccionada y por último se indica cómo llevar a cabo la solución. Al docente le permite evaluar la forma que un estudiante se desempeña en una situación específica, sus temores, sus valores, habilidades de pensamiento, habilidad para comunicarse, justificar o argumentar, la forma de utilizar los conceptos o lo aprendido en una situación real. Cuestionario. Consiste en plantear una o dos preguntas sobre conocimientos claves que permitan detectar cómo los interpreta el grupo. Se trata de retomar conceptos fundamentales del tema, analizarlos, identificar los errores y reorientar el aprendizaje. Para aplicarlo, se dictan una o dos preguntas, se da un tiempo breve para responder y se le entrega al docente. Permite evaluar en una lectura rápida cuál es el estado de situación del aprendizaje del grupo. Debate. Se expone un tema y una problemática. Participan los alumnos, entre ellos un moderador, un secretario y el público. Se ubican los estudiantes en parejas. Se asigna un tema para discutir. Se pide la argumentación del tema ante el grupo. Los estudiantes escuchan y toman notas para debatir. Otra forma consiste en dividir el grupo en dos subgrupos, pedirle a un equipo que defienda el tema y al otro solicitarle que esté en contra. A continuación veremos algunas técnicas para aplicar en el aula. Conocimientos previos. Consiste en formular preguntas breves para diagnosticar los conocimientos fundamentales que el estudiante requiere y que debe poseer para adquirir el nuevo aprendizaje. Buzón de sugerencias. Se utiliza para dejar comentarios de interés. Debe implementarse al final de la clase. Pueden incluir opiniones o expresiones sobre algún tema que no hayan entendido los estudiantes. Lluvia de ideas. Utilizar la imaginación y la memoria de forma que una idea lleve a otra. Fomentar las asociaciones de ideas por semejanzas o por oposición. Motivar al grupo para propiciar la participación de los estudiantes. Generar ideas y evaluarlas. Foro. Técnica realizada en grupos. Se conforma por un moderador y 3 o más ponentes. El objetivo es conocer
Las opiniones sobre un tema concreto. El tiempo se distribuye en 3 partes: presentación de la actividad, exposición de los ponentes y otro tiempo para las preguntas del auditorio. En una reunión previa debe nombrarse al moderador, dividir el tema en el número de ponentes, asignar un subtema a cada uno y acordar el orden de exposición. Se deben consultar libros, revistas, periódicos y publicaciones para tener mayor información. Los ponentes deben escribir lo que van a decir en el foro. La síntesis se elabora en conjunto. El moderador debe aprender el nombre y el tema en general, los nombres de los subtemas y de las personas que los expondrán. SPIR son las iniciales de situación, problema, información, resolución. Es un recurso o estrategia de aprendizaje que facilita en el estudiante el rigor intelectual y la organización de sus conocimientos. La situación se refiere a cuándo se describen los hechos o situaciones más relevantes. Luego visualizan el escenario, que puede ser político, económico, social, emocional, etc. Al tener en claro el problema, se formulan preguntas, se identifican los problemas. Cuando se tiene la información, se elabora una lista de los conocimientos disponibles, se consultan otras fuentes de información, se solicitan otros puntos de vista y se confrontan. Con todo esto se llega a la fase de resolución. Se aplican soluciones a los problemas identificados. Pasemos a la ruta del aprendizaje. Esta técnica se basa en la solución de problemas cotidianos del estudiante relacionados con los aprendizajes que se están desarrollando durante la clase. La imagen que presentamos corresponde a un tema de primero y segundo de primaria y muestra una secuencia de actividades a realizar. Esta técnica, como la anterior que vimos, está basada en secuencias, las cuales se observan en la imagen. Son 10. Las presentamos con sus definiciones en la siguiente lámina. Conocimientos previos. El estudiante explora y conoce sobre el tema y las experiencias que ha vivido en relación con ellos. Desafío. Consiste en presentar al estudiante una o varias situaciones a superar en forma de reto. Creación de ideas. Espacio para que piensen los estudiantes, formulen hipótesis, razonen sobre el desafío. Proceso. Los estudiantes necesitan un mapa del camino para resolver el desafío, los pasos, los conocimientos necesarios. Actividades. Se incluyen actividades de aprendizaje organizadas para resolver el desafío. Pueden implicar hacer observaciones, localizar, resumir y analizar información, experimentar, confrontar ideas, realizar ejercicios, etc. Revisión de actitudes. Están orientadas a promover la reflexión, la cuestión ética del tema del aprendizaje y o las actitudes. Conclusión. Es una oportunidad para resumir la experiencia y sintetizar lo aprendido. Aplicación. Son actividades orientadas a aplicar lo aprendido en otros contextos o situaciones. Comunicación. Son actividades orientadas a compartir los resultados del aprendizaje con otros compañeros, con la comunidad, con otros centros educativos, etc. Evaluación. Se promueve la revisión crítica de los conocimientos obtenidos, de los procedimientos aprendidos y de las actitudes evidenciadas. La última columna corresponde a las oportunidades de aprendizaje cognitivo. Conclusiones. Gran parte del éxito de la adquisición del conocimiento significativo de los alumnos depende del acompañamiento del docente en los diferentes momentos de las actividades. Hemos presentado en este tutorial 10 técnicas para aplicar en la evaluación formativa. Son técnicas sencillas, pero que funcionan de manera eficaz para acompañar al alumno en su aprendizaje y en la evaluación formativa. Recordemos que un buen docente proporciona actividades significativas al alumno y lo acompaña en su proceso de aprendizaje. Anexamos los enlaces que utilizamos para realizar este tutorial. Esperamos que este video sea de utilidad para su labor docente. Recuerden que cada semana publicamos tutoriales educativos de menos de 10 minutos cada uno. Les agradecemos su visita permanente a nuestras páginas. Hasta luego.